Buenos días, compañeros. Mi exposición es igual sobre el tema que hemos visto a lo largo de esta materia, teoría de la personalidad 2. Entonces vamos a comenzar. El primer tema que es importante hablar son factores que intervienen en el desarrollo de la personalidad. Un pequeño concepto de lo que es personalidad es que son todos aquellos conjuntos, pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y conductas de un individuo que se van persistiendo con el tiempo. Los factores que determinan la personalidad son los siguientes. Factores orgánicos. Es toda la estructura biológica adquirida a través de la herencia y el proceso de maduración. Son los elementos que recibimos por herencia, como el temperamento, pasiones, los defectos o cualidades. Estos elementos son los más personales y definen mucho nuestra forma de ser. Los factores ambientales, como su nombre lo dice, son ambientales externos a nuestro cuerpo, nuestra personalidad. Son los adquiridos a lo largo de la vida, como la cultura, las costumbres, la forma de comunicarnos, de desenvolvernos y la forma de ver la vida. Los factores psicológicos son todas aquellas experiencias de la vida que el individuo crea con sus decisiones personales. Hay situaciones particulares que van formando el perfil de la persona, las que viven en la primera persona. También existen factores más definidos que determinan la personalidad. Algunos de estos son las decisiones, gustos o preferencias que tenemos día a día. La estabilidad emocional es la conducta que tenemos ante alguna situación, la extroversión, el comportamiento que preferimos ante algún acontecimiento, la franqueza, acción que realizamos ante un evento, la simpatía, sentimiento que anteponemos ante alguna vivencia. Escrupulosidad es la tendencia de un hábito. Ahora sabemos que la personalidad del ser humano es compleja y se va forjando durante la vida. Ser influenciable y puede ser modificada a preferencia nuestra. Ahora, ¿qué es la personalidad? La personalidad es la diferencia individual que distingue a cada persona de otra. Es lo que nos hace ser únicos y diferentes a cada uno de los seres humanos. Como tal, la personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de peculiaridades que posee un individuo que lo caracteriza y lo diferencia de los otros. Este concepto proviene del término persona. Por lo general, el individuo presenta características estables que permiten determinar la conducta y el comportamiento de él, lo cual también permite presidir la respuesta del individuo ante la determinada circunstancia. La personalidad puede ser clasificada por las actitudes, parte subjetiva de la salud del individuo, bien sea por la autoestima, el juicio que realiza el individuo a sí propio, el bienestar que presenta en otros puntos. Existen diferentes tipos de personalidad, como por ejemplo obsesiva, compulsiva, creativa, extrovertida, introvertida, entre otras. Los aspectos filogenéticos. Estos aspectos es una disciplina encargada que se clasifica a los seres vivos dando cuenta de su historia evolutiva. La misma se desarrolló especialmente a partir de mediados del siglo XX y ha tratado de dar cuenta de un orden en lo que respecta a las distintas especies, orden que ya podía vislumbrarse como intención del Linneo. Como resultado de la aplicación de esta disciplina se obtiene una estructura con ramificaciones que puede parecer un árbol, estructura que va dando cuenta de todas las especies existentes que se van retomando antepasados comunes. Esta estructura da cuenta de las distintas relaciones existentes entre las especies. La cultura y personalidad. Las situaciones son determinantes, importantes de la conducta en todas las culturas, pero más en las colectivistas. La consistencia cognitiva entre distintos procesos psicológicos y entre estos y la conducta también ocurre universalmente.
pero es más importante en las culturas individualistas. Aunque 5 grandes parecen bien establecidos en las culturas individualistas, solo son 4 de estos factores que parecen consistentemente. Un desafío es encontrar formas de investigación que incorporen tanto elementos éticos, factores generales como émicos, que son los factores específicos de cada cultura. Los psicólogos culturales consideraban que la personalidad y la cultura están interrelacionadas y son mutuamente dependientes. El concepto de la personalidad se considera socialmente construido y variable de una cultura a otra. Se concentra más en la evolución del self, prefiriendo una metodología más cualitativa. Ahora seguimos con la teoría de Cattell. Todo el trabajo de Cattell se ha orientado al descubrimiento de los elementos que configuran la personalidad y al desarrollo de pruebas puede valorar estos elementos o rasgos. También ha definido que la forma de poder conseguir ambas metas era utilizando la utilización del AP. ¿Qué es el AP? El análisis factorial de Cattell. En este breve artículo de psicología, adaptado en forma de resumen, tendremos las conclusiones más importantes de la teoría de Cattell. Por ejemplo, personalidad, tipo de rasgos. Los 3 métodos psicológicos para Cattell eran el método uni o bivariado, con el que se establecen relaciones entre la B manipulada y la BD, que es la media para comprobar los efectos de la manipulación de la B. El método multivariado tiene como finalidad estudiar las relaciones simultáneas existentes entre un gran número de variables. El método clínico, que es similar al multivariado, ya que ambos pretenden la comprensión de la persona total y sin hacer manipulaciones. Sin embargo, este método carece de rigor científico requerido al no usar procedimientos experimentales ni estadísticos. Para Cattell, la personalidad era aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentra en una situación determinada. Lo que una persona hace, respuesta, vamos a poner así en siglas como respuesta, es función de la situación y de su personalidad. Por tanto, el elemento estructural básico de la personalidad es el rasgo que implica tendencias reactivas generales y hace referencia a características relativamente permanentes. Ahora la teoría de Heinzek, en pocas palabras resumido, es considerada como un verdadero paradigma, el más sólido que la psicología ha ofrecido hasta nuestros tiempos. Es una de las teorías que mejor explican por qué cada persona tiene su propia personalidad. Considera que existen 3 grandes dimensiones de rasgos o superfactores a partir de las cuales se pueden hacer pronósticos a nivel biopsicosocial. Los niveles de psicotismo, extroversión y neuroticismo de una persona son suficientes para formular predicciones fisiológicas, psicológicas y sociales. La teoría de personalidad de Heinzek afirma que existen 3 grandes dimensiones, rasgos a partir de cuales hacer pronósticos a nivel psicosocial. El enfoque de Heinzek, al estallar la Segunda Guerra Mundial, este psicólogo de origen alemán vio obligado a migrar a Inglaterra. En Londres ejerció como psicólogo de emergencias, donde se encargó de tratamientos psiquiátricos a los militares. Sus investigaciones son más de 700 artículos publicados a sus estudios sobre personalidad, le han garantizado un hueco entre los psicólogos más influyentes del siglo XX. Era profundamente escéptico respecto al uso de psicoterapia y del psicoanálisis en los casos clínicos. Por el contrario, defendió la terapia conductual como el mejor tratamiento para los trastornos mentales. Desde un enfoque holístico,
del desarrollo psicológico se concibe que el comportamiento humano obedece a un conjunto de variables, unas más importantes que otras. En el modelo que se presenta, se precisa la importancia de la personalidad, autoconcepto y percepción del compromiso parental sobre el rendimiento académico. Se detalla la teoría de la personalidad de Heisenberg, enfatizado en los rasgos de extroversión, introversión y en el estado actual de la investigación en este campo. Se revisan los estudios que se han realizado en su relación con el rendimiento académico.